Ahí Claro, ahí estamos. está. Sí, sí. Bueno, están viendo ahí la presentación esta de motores monofásicos. Sí, sí se ve. Sí, Bueno, no la hago en presentación de pantalla porque no vamos a ver todos los slides. Acá yo se lo pasé por correo. Esto es como para dar la parte teórica y explicar el principio de funcionamiento del motor monofásico. Acá vamos a ver el principio de funcionamiento, las dos teorías por las cuales se describen de que es un campo rotante que en realidad no hace girar el motor, sino tiene un impulso, y las alternativas que hay para hacerlo girar. Pero básicamente el práctico nuestro se basa fundamentalmente en el motor más utilizado, motor monofásico, que es el motor monofásico de fase partida. Y aquel que está compuesto por dos arrollamientos, un bobinado de arranque y uno de marcha, y que generalmente por ahí podemos distinguirlo porque tienen un capacitor. Ese capacitor está con uno de los dos bobinados. Pero bueno, en la imagen que ustedes pueden ver, ven que es un motor donde se lo ve en un ambiente hostil para el motor, parece húmedo. Es un motor donde, así como el motor asincrónico trifásico es uno de los motores más resistentes a cualquier tipo de circunstancia de polvo, humedad, porque no tiene ningún escobilla, nada. El motor monofásico, asincrónico, al menos el que no es el universal, que ya vamos a ver cuáles son sus características, porque tiene un colector, no tiene escobilla, entonces también es un motor resistente a poder trabajar en lugares húmedos, en lugares con polvo, y es el motor que normalmente tenemos en todos los usos domiciliarios, ¿sí? Que para nuestro caso lo tenemos conectado trabajando a 220 volts. Entonces ahí podemos ver una imagen que quiere representar eso, medio como que el motor es un motor de bajo rendimiento, de bajo mantenimiento, y que puede trabajar en lugares que son bastante desfavorables para tener un motor, ¿no? Bueno, entonces ahí pasamos a otra imagen, ¿la pueden ver? Sí. Sí. Bueno, acá, fíjense, después vean en el correo que yo les mandé, y vayan viéndolo con presentación de pantalla a esto, y van a ver que está animado y se puede ir entendiendo por ahí un poco mejor. Ahora no lo hago porque nos vamos a demorar demasiado. Pero fíjese, este es el motor monofásico asincrónico de inducción. Todavía no está hablando ni de fase partida, ni de espira de sombra, que es otra de las alternativas, o de otro, o que sea con colector, todavía nada. Lo único que tenemos es una sola fase, ¿sí? Entonces, cuando nosotros teníamos un sistema trifásico, conectábamos tres arrollamientos desfasados y teníamos un vector que giraba, un campo que estaba girando en el estator, y ese era lo que aprovechábamos para empezar a armarnos de elementos como para hacer girar al rotor. En este caso nosotros tenemos una sola fase, entonces es muy difícil de que gire. No obstante, hay alternativas para que lo haga, porque hay dos teorías que demuestran que son campos donde están primero en un sentido, después en otro, depende del sentido de la corriente alterna que estamos alimentando, y que si nosotros logramos llegar a darle algún impulso con algo, el motor arranca o empieza a girar. Una es la teoría del campo transversal, que es esto que estamos viendo ahora acá, y la otra la teoría del doble campo giratorio. Esas dos son las que expresan o describen
por qué funciona o por qué termina girando el motor monofásico si en realidad tengo una sola fase. Como dice ahí, dice, en un estator alimentado con una única tensión, ¿sí? Una sola bobina, por eso dice lo que le estoy diciendo, por lo que no es posible generar un campo magnético giratorio. Y por lo tanto no puede arrancar por sí solo. Entonces vemos, acá cuando ustedes lo vean animado van a ver que primero las flechitas rojas están para un sentido y las azules para el otro, ¿sí? Cuando yo tengo lo rojo como entrada de corriente, ¿sí? Corriente entrante en la línea roja, voy a tener un campo de un polo al otro en el sentido de la línea roja. Y cuando tengo la otra, en el otro sentido. De manera que voy a tener acá tenemos la curva de la corriente, ¿no? De manera que voy a tener en algún momento la posición del rojo, en algún momento la posición del azul, y lo que voy a tener en el rotor, ¿sí? Que dicho ya de paso, el rotor puede ser de jaula de ardilla o bobinado, así como lo habíamos visto en un motor asincrónico trifásico. Voy a tener esfuerzos, como se ven acá, en un sentido y en el otro, de manera que se compensan uno con otro. Entonces, a lo sumo se sentirá alguna vibración, pero el motor no gira. ¿Sí? Acá lo vemos que dice, en ambos casos se inducen tensiones en los conductores del rotor en sentido contrario, según la ley de Lenz, tensiones por efecto transformador, que sería, bueno, tendríamos esas tensiones, generan una circulación de corriente y tendríamos esas resultantes. Cuando está en un sentido, cuando está en el otro, y dependiendo de la posición en que tengamos el módulo de la corriente en la curva, ¿no? Entonces, fíjense, acá dice, esta es la teoría del campo transversal. Dice que estudios realizados por Leblanc y Ferraris, ¿sí?, indican que cualquier par pulsante, como sería el que nosotros teníamos acá, estos son pares pulsantes que tenemos en un sentido o en otro, pero que no generan movimiento. Cualquier par pulsante está formado por dos pares que giran en sentido contrario, producidos por dos campos giratorios de sentido opuesto de igual magnitud, girando a la velocidad omega. ¿Qué quiere decir? Que un par pulsante puede ser resultante de esto que estamos diciendo, de dos pares que están girando. Por eso es que ante un movimiento que yo haga sobre el eje del rotor, ya vamos a ver por qué, el motor puede empezar a girar. Entonces yo no voy a estar en los motores permanentemente moviéndolo para que arranque. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar la manera que se produzca ese fenómeno. Y eso lo puedo hacer con el motor de fase partida, con el motor con espiras de sombra, con el motor universal en serie, y de distintas formas donde yo voy logrando darle ese impulso inicial, sin tener un impulso mecánico, ¿no? Bueno, entonces, como esos pares, que decía ahí, dos pares giratorios, vamos a tener un par resultante, lo grafica de esta manera. Fíjense, dice, graficando lo anteriormente dicho, la curva roja corresponde al par en sentido horario, la verde al par en sentido antihorario. O sea, cuando está la corriente entrante, voy a tener la curva roja. Cuando está la corriente saliente, siempre tomando el mismo extremo, voy a tener la otra. Pero como resultante de las dos, ¿sí?, yo voy a tener un T sub R, que es la imagen que está dibujada en negro, ¿sí? O sea, la suma nos da una resultante TR. Se observa en el gráfico
que a pesar que con el deslizamiento es cero, es decir, a velocidad de sincronismo, hay par de rotación, hay deslizamiento, ¿sí? Esto un poco es lo que explica la teoría del campo transversal. Por lo tanto, el par resultante de un motor monofásico es cero solo para un deslizamiento unidad, de modo que es incapaz de girar, pero mediante un impulso en cualquier sentido el motor seguirá girando en el mismo sentido que se lo impulsó. Bueno, esto básicamente como para entrar en el tema con lo que es el motor monofásico. No vamos a tener una aplicación directa de esto en el práctico, porque ya les digo, en el práctico ya vamos a trabajar directamente con el motor de fase partida. Después vean que ahí tienen en el apunte S distintas diapositivas en donde la mayoría están animadas y van a poder ir viendo en presentación de pantalla la explicación de cada cosa. Si vamos a lo nuestro, pero lo que tenemos que ver bien en relación al práctico, vamos a el motor fase partida. Dije que para tener una alternativa de hacerlo girar, tenemos uno es utilizar el motor de fase partida, la espira de sombra, el motor universal. Bueno, en este caso, dice, utiliza dos bobinados. Uno altamente inductivo y poco resistivo, y el otro a la inversa, ¿sí? Ya vamos a ver cómo están conectados, pero se producen dos corrientes circulantes. Una corriente de arranque, que llamamos que va a trabajar en el bobinado llamado de arranque, y una corriente de marcha. Como hay que producir ciertos desfasajes entre estas corrientes para generar el movimiento, en algunos casos, o en muchos casos, vamos a tener la incorporación de un capacitor, que a veces lo llamamos capacitor de arranque porque trabaja solamente en el momento de arranque y después con un centrífugo se deshabilita, o hay algunos motores en donde queda trabajando permanente, ¿sí? Entonces, como ven ahí, dice que para que arranque será necesario un impulso inicial o un sistema eléctrico que proporcione un flujo transversal. Y una vez que el motor arranca, se lo puede sacar de servicio, ya que una vez que se induce una fenda de rotación, el rotor seguirá produciendo par como consecuencia del campo rotante. O sea, el haber descubierto, el haberse dado cuenta de que ese campo pulsante podía ser consecuencia de un campo transversal, un campo giratorio, dio a investigar cómo se lo podía hacer iniciar su movimiento, porque se sabía que después iba a seguir girando. Bueno, entonces, si vamos acá sobre el tema del motor de fase partida, dijimos, tenemos bobinado de arranque, bobinado de marcha, ¿sí? Entonces vamos a tener dos campos magnéticos desplazados también geométricamente, y que originan un par. Entonces veamos cómo dice acá. Acá tenemos en la línea la conexión del bobinado de arranque y del bobinado de marcha. Acá ya tenemos un dibujito de un capacitor con el bobinado de arranque. Dice, consiste en emplear dos bobinas, una de marcha y otra de arranque, desplazadas geométricamente. Para conseguir que los flujos magnéticos estén desplazados en el tiempo, la bobina de marcha se construye con alambre de cobre de baja resistencia y alta inductancia, y con esto se consigue que la corriente esté atrasada casi 90 grados respecto a la tensión. En realidad lo que nosotros vamos a lograr, o tenemos que lograr, que la componente de la corriente de arranque que está en el fase con la tensión esté
lo más cercano a la cuadratura con la componente de la corriente de marcha que estaría desfasada a 90 grados con la tensión. Quiere decir que IA, que se ve acá como corriente de arranque, que está en rojo, por el coseno de este ángulo, estaría dando la componente que está en fase con B. E IM, por, acá no vamos a tener el ángulo, pero sería el seno de la suma de todos estos ángulos, o el ángulo este que no está dibujado acá, ¿sí? El coseno de este ángulo va a ser la componente de IM que está desfasada a 90 grados con la tensión. Esto quiere decir que el motor va a estar mejor diseñado y mejor desarrollado cuando las componentes de ambas corrientes estén cercanos a la cuadratura. Bueno, con esto es que se busca lograr los 90 grados respecto de la tensión. Y para lograr esta diferencia que tenemos entre el bobinado de arranque y el de marcha, uno dijimos que se hace baja resistencia a alta inductancia, y la auxiliar, ¿sí?, o de arranque se realiza con alta resistencia y baja inductancia, ¿sí? O sea, pocas vueltas y un conductor de mayor sección. De modo que la corriente que circula por este es menos atrasada. Y de ese modo logramos que los flujos magnéticos estén desfasados en el tiempo y lograr un campo giratorio. Una vez que giró y alcanzó un 75% de velocidad, la bobina auxiliar se debe desconectar, ya que de no ser así se quemaría debido a su alta resistencia. Eso depende. Hay algunos motores en donde están diseñados como para que siga trabajando, ¿sí?, la bobina de arranque o bobina de marcha. Y bueno, si tenemos que conectar algo que está girando, lo hacemos a través de un centrífugo, un contacto centrífugo. Cuando llega a una determinada velocidad, por la fuerza centrífuga, se nos separa y deshabilita el bobinado de arranque. ¿Me están siguiendo, no? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un dibujito, un motorcito muy característico. Este está con un capacitor bien fuera del motor, ¿sí? Y si tenemos, bueno, ya en la parte constructiva, dijimos que teníamos un rotor que puede ser jaula de ardilla o rotor bobinado, el estator, que en este caso donde vamos a tener la bobina de arranque y de marcha, ¿sí? Y acá tenemos algo que vamos a aplicar en el práctico, que es la expresión del par. En un motor monofásico va a depender de una constante, que depende de las características del motor, de la corriente y del seno, fíjense, del phi de marcha y phi de arranque. Por eso es que se buscan los 90 grados, porque ahí es donde nos va a dar el par máximo, ¿sí? Las aplicaciones, eso ya no tiene sentido, creo que mencionarlas, porque ustedes ya las conocen bastante. Bueno, ahí tienen algunos DPS. Bueno, y esta diapositiva es la que explica bien el tema del capacitor de arranque. El capacitor va con el bobinado de arranque. Puede ser que quede ustedes ven muchos motores en donde el capacitor queda conectado, después marcha, o puede ser que se lo desvincule también a través de un centrífugo. Y bueno, ustedes tienen bastantes cosas para ir viendo. Lógicamente esto, si llegan a verlo en una teoría, mejor, ¿no? No sé cómo van con la teoría, pero bueno. Esto es una imagen de cómo invertimos el sentido de giro de un motor monofásico. Ustedes vieron que los lavarropas modernos, creo que ya lo quedan de los otros,
giran en un sentido y en otro sin tener ningún mecanismo, lo hace el motor. ¿Sí? ¿No lavan la ropa ustedes en su casa? Oh, profe. ¿No? No, no. Bueno, pero por lo menos saben que el lavarropa gira en un sentido y en Sí, otro, en un sentido y en otro. Antes eso lo hacía un mecanismo con una biela, unos engranajes, que hacía de un movimiento giratorio hacíamos un movimiento en un sentido y en otro. Pero ahora el motor arranca, gira en un sentido, arranca en el sentido contrario. Y eso se puede lograr en un motor monofásico solamente con la inversión de la alimentación, ¿no? O sea, con una llave inversora que tenemos acá. Entonces, depende por dónde entre la corriente, voy a estar considerando una parte como bobinado de arranque y, si no, y el otro como bobinado de marcha, o si la corriente ingresa, la corriente pulsante, ¿no? Porque estamos en una alterna monofásica. Entra por el otro lado, vamos a tener la inversa. Ya tenemos un pequeño ejercicio, incluso hacíamos en el laboratorio la prueba. Pero bueno, es el sistema que utiliza, por ejemplo, los motores de los lavarropas. Y hablando de las distintas formas, aparte del fase partida, acá vemos el de espira de sombra. Ustedes van a ver si desarman algún motorcito que tiene una mueca en las masas polares y ahí tiene una espira cortocircuitada, ¿no? No está conectada a ningún lado. Pero esa espira produce una deformación de las líneas de campo y eso hace que desestabilice al par pulsante, ese que nosotros decíamos que lo genera una sola fase, y que produzca el movimiento o el inicio del giro. Y después tenemos, qué sé yo, ahí tienen bastante acá está el ejemplo o la descripción de por qué arranca la espira de sombra, cómo deforma la línea de campo, ¿sí? Y este sería el que tiene colector, ¿sí? El motor universal, que acá está mezclado también, ojo que acuérdense que el tipo Sharp también se lo confundía con un motor monofásico. Hay motorcitos chiquitos de instrumentos del hogar, de batidoras, de afeitadoras, o sea, no, afeitadoras no tanto, pero que tienen colector, ¿sí? Licuadora, todo lo que sea con carbones, motor monofásico con carbones, es el motor universal. Está conectado la bobina del estator en serie con el rotor a través del colector. Ya vamos a verlo después en detalle. ¿Sí? Acá está la explicación del principio de funcionamiento. Bueno, vamos a ir a compartir el práctico. Sabiendo por lo menos de lo que hemos visto, el repaso ese muy por encima del teórico, de lo que es un motor monofásico, y que cuando hablamos de un motor monofásico, como va a decir acá el ejercicio fase partida, sabemos de qué se trata, ¿no? El práctico es sencillo, y lo deberíamos terminar en el tiempo que nos queda, ¿sí? De todos modos, no nos vamos a apurar, pero si hay alguna cosa que necesitan que la repitamos, me avisan, ¿eh? ¿Sí? ¿Me están atendiendo? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. Entonces, el primer ejercicio dice que un motor de fase partida de 1/4 HP, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que estos son
motores de baja potencia, ¿no? Motores monofásicos los utilizamos con potencia reducida. No vamos a tener un motor de 10 HP monofásico. Por lo general son en la utilización de motores pequeños. Este dice 1/4 de HP y 110 volts. Absorbe en su devanado de arranque, ¿sí? Ya nos está diciendo que tiene una corriente de 4 amperes retrasada respecto a la tensión de alimentación en 15 grados. Y en el devanado de marcha una corriente de 6 amperes, pero que está atrasada 40 grados. Básicamente estos dos desfasajes lo estamos logrando con la forma constructiva de cada arrollamiento, como dijimos recién, ¿no? Entonces nos dice, calcular en el momento del arranque. La corriente total a rotor bloqueado y factor de potencia. A rotor bloqueado es en el momento del arranque. La componente de la corriente en el devanado de arranque en fase con la tensión de alimentación. Esto está relacionado con lo que hablamos hace un momento con el tema de las componentes ortogonales de la corriente de arranque y de marcha. Por eso nos pide la componente corriente en el devanado de arranque en fase con la tensión de alimentación y la componente de la corriente del devanado de marcha, que está en retrasada a 90 grados de la tensión de alimentación. Y después el seno del ángulo formado por las corrientes de arranque y de marcha. ¿Por qué? Porque de él va a depender el par. Acuérdense que vimos ahí rápido la ecuación del par, ¿sí? Y que dependía del seno del ángulo de las dos corrientes. Entonces la resolución es simple, solamente que, bueno, aquello conceptual que estuvimos viendo y lo que estamos aplicando acá es lo que van a tener que saber. Después las resoluciones son muy sencillas. Fíjense el diagrama vectorial, están viendo ahí la imagen, ¿no? No, ahora no lo estamos viendo. Vamos a ver. Yo ya había arrancado y pensé que estaban viendo ustedes ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, todo lo que estaba leyendo es lo que dice ejercicio número 1. Avísenme cuando por ahí algo no se ve, ¿eh? Bueno, la manito sí la ven, el cursor. Sí. Bueno, entonces este es el diagrama vectorial, en donde tenemos la tensión de línea y la corriente en el bobinado de arranque, que dice que es de 4 amperes y que está a 15 grados atrasada con respecto a la tensión de línea, y la corriente en el bobinado de marcha con 6 amperes y 40 grados. Bueno, como nosotros tenemos una alimentación, y recuerden cómo era el dibujo de conexionado, vamos a tener una corriente total que se va a dividir en parte al bobinado de arranque y en parte al bobinado de marcha. ¿Sí? Esa va a estar conectado a la línea. Ahí vimos que como que tenemos en paralelo los dos, el de arranque y el de marcha. Entonces, teniendo eso como conocimiento, para obtener la corriente total, lo único que tenemos que hacer es sumar la corriente de arranque con la corriente de marcha. ¿Sí? Como tenemos 4 menos 15 y 6 menos 40, nos termina dando una corriente total de 9,77 amperes a menos 30 grados. Y como nos pedía el factor de potencia, el coseno phi, el coseno de 30, a 0,866 inductivo. Le dije que la resolución es sencilla, nada más que, bueno, visto esto, ¿no? Y el diagrama vectorial, bueno, decir, bueno, ¿cómo calculo la corriente total? Bueno, sumar es fácil, sumar las dos corrientes. ¿Sí? Pero ya vamos a ver más adelante, hay algún diagramita para verlo. Si no, nos referimos a la parte de la teoría, en donde ahí tenemos el dibujo de cómo están conectadas las bobinas en el motor de fase partida. Entonces después, como uno de los condicionamientos
para que el motor esté bien diseñado y que pueda arrancar con mayor facilidad, es que las componentes ortogonales de las corrientes de marcha y de arranque estén, o sean lo más parecidas posible. Por eso nos pide que las calculemos acá. Y acá nos va a hacer calcular y van a dar exactamente iguales. Por eso es que hay que aplicar eso, para decir, dan iguales porque bueno, es la forma en que estamos asegurándonos de que está en óptimas condiciones en su diseño. Dice, la componente de la corriente de arranque en fase con la tensión de alimentación es la proyección de IA sobre BL, con lo cual va a ser IA por el coseno de phi A. Da 3,86, 4 por el coseno de 15, 3,86. Y la otra, que nos pedía, dice, la corriente de marcha retrasada a 90 grados respecto a la tensión de alimentación. ¿Sí? Es la proyección de IM en la dirección perpendicular, en cuadratura, con BL. O sea que es IM por el seno de phi M. ¿Sí? Fíjense, volvemos para atrás. El seno de 40, IM por el seno de 40, estaríamos en la proyección de IM en cuadratura con BL, que es en cuadratura con IA por el coseno de 15. Y o casualidad, en este caso da exactamente lo mismo. Bueno, otro da 3,86 y te da 3,85. ¿Sí? La explicación, lo que nos hace hacer el cálculo no es para que nos demos cuenta de cuáles son las componentes ortogonales, sino que deben ser lo más parecidas posible. ¿Sí? Y el seno del ángulo tampoco es que nos hace calcular porque sino porque de la diferencia de ángulos que vamos a tener entre el arranque y la marcha va a depender el par de arranque. Fíjense que nosotros vimos la ecuación del par, que ahora más adelante la vamos a tener, ¿sí? Entonces, por eso nos hace calcular que el seno de la diferencia entre los dos ángulos de phi A y phi M, fíjense que bueno, tenemos menos 15 y menos 40, pero ahí tenemos que hacer la diferencia absoluta, ¿no? Bueno, o sea, son 25. El seno de 25, 40 menos 15, 25, el seno de 25 a 0,4226. No quiero volver a la parte de teoría, pero acuérdense que vimos ahí la expresión del par. Bueno, ese nomás es el primer ejercicio, y de ahí vamos a ir agregándole en los próximos algunas cosas, pero vamos a ir trabajando sobre lo mismo. Fíjense el 2, el ejercicio 2. Dice que al devanado de arranque del ejercicio anterior se le agrega un condensador. ¿Sí? Acuérdense que un condensador, un capacitor, lo poníamos en el devanado de arranque. ¿Para qué? Para lograr un mayor desfasaje entre las corrientes. ¿Sí? Dice que hace que la corriente por él adelante respecto de la tensión de alimentación 42 grados. Quiere decir que esta que la teníamos a menos 15, ahora está adelantado a más 42. Entonces dice, los valores absolutos de las corrientes, los módulos de las corrientes son los mismos que el ejercicio anterior, para no andar cambiando, ¿no? Y nos dice que calculemos la corriente total, ahora, a ver cuánto nos da, y el factor de potencia, también lo vamos a comparar con el ejercicio anterior, el seno del ángulo, también para compararlo, ¿sí? Y el ítem C, lo que estamos nombrando de comparar los resultados con el ejercicio anterior. Entonces, si vamos al diagrama vectorial, tenemos la tensión aplicada a BL, tenemos a menos 40 la corriente de marcha, y ahora la corriente de arranque la tenemos a más 42 porque le pusimos un capacitor en el arrollamiento de arranque. Entonces, la corriente total, que va a ser la suma de las dos, vamos a tener que sumar, si bien los valores absolutos 4 y 6 son los mismos, como tenemos distintos desfasajes,
nos termina dando 7,66 a menos 8,86. Quiere decir que un coseno phi casi unitario, 0,988. Si volvemos para atrás y vemos el anterior, nos daba 9,77 a menos 30. Quiere decir que tenemos menos consumo, menos corriente en el arranque, menos consumo, y mejor coseno phi, agregando ese capacitor. Y con respecto al seno, de la diferencia de los ángulos de arranque y de marcha, fíjense que ahora tenemos 42 más 40. ¿Sí? Cuando los dos eran negativos teníamos la diferencia entre uno y otro, y acá también es el ángulo que forma uno con otro. 42 tenemos en el de arranque y 40 en el de marcha, 82, y el seno de 82 da 0,99. Quiere decir que en la expresión del par, donde nosotros teníamos que multiplicábamos por el seno de phi A menos phi M, en el ejercicio anterior, que no tenía capacitor, era 0,4226 y ahora es 0,99. ¿Sí? Prácticamente un 60% más de par al agregarle un capacitor. Y en el punto C, bueno, es explicar lo que venimos diciendo, ¿no? La corriente, cómo bajó, cómo mejoró el coseno phi, y cómo el par va a aumentar. ¿Van siguiendo? Sí, profe. Bueno, fíjense que las resoluciones son muy simples, pero más que nada son de aplicaciones conceptuales. Vamos a ver otro acá. Un motor monofásico, a cada uno le va agregando alguna cosita más. Igual vamos repasando lo que ya vimos. Dice, un motor monofásico de corriente alterna de fase partida es de medio HP. Dice, absorbe una corriente inductiva de 3 amperes a menos 15 en el arranque y una 4,9 a menos 40 en el de marcha. Y se lo alimenta con 230 volts. Siempre consideramos los 230 como línea del 0 grado y de ahí dibujamos las dos corrientes. También nos pide calcular la corriente total a rotor bloqueado, el factor de potencia y la potencia consumida en el arranque, o sea que nos está agregando esto como nuevo, calcular la potencia. El coseno phi, la potencia consumida bajo condiciones de marcha, suponiendo que la corriente en el devanado de marcha, acá nos está dando una condición, la corriente en el bobinado de marcha a plena carga es igual que la de arranque con el mismo factor de potencia. Quiere decir que en el momento del arranque yo tenía un valor y que cuando después está andando el motor tengo que considerar de que el valor va a ser el mismo. ¿Sí? Y después nos pide el rendimiento a plena carga. Bueno, en primer lugar, otra vez lo mismo, la corriente total, sumo las dos. En este caso da 7,72 menos 30, con lo cual el coseno phi da 0,861. También nos pedía calcular la potencia. Bueno, la potencia es V por I, ¿sí? Pero la potencia activa monofásica va a ser V por I por el coseno phi. Como el coseno phi ya lo calculamos, como el V es la corriente, es la tensión aplicada, y el I es la corriente que calculamos con la suma de las dos, tenemos todos los datos, y dice que estaría consumiendo ahí 1529 watts. ¿Sí? Esa sería la potencia, no es la potencia entregada en el eje, porque todavía no hemos calculado ninguna pérdida ahí, esa sería la potencia eléctrica consumida. Después nos pedía calcular bajo condiciones de marcha, pero nos da el condicionamiento que la corriente total cuando está andando es el valor de la corriente de marcha que teníamos en las condiciones de arranque. Es como que la corriente de arranque desapareciera, como que hay un centrífugo que deshabilita al arrollamiento de arranque.
Entonces la corriente total queda solamente como la corriente de marcha, 4,9 a menos 40. Y con un coseno phi 0,766, entonces la potencia, ¿sí?, que va a ser los 230 por los 4,9 por 0,766 da 863 watts. ¿Sí? O sea, en el momento del arranque nos consumió 1529. Cuando después queda andando, ya nos consume 863 watts. Y por último, el rendimiento nos pide, ¿sí? Nosotros vamos a tener siempre una indicación de de la potencia del Perdón, profe, motor, te corto. placa. ¿Cómo? Sí, Alexi. Sí, se me cortó, no sé si es a mí. Yo te escucho bien. No sé, ¿vos ahora me escuchás bien a mí? Sí, sí, lo escucho bien. Bueno, ¿dónde quedaste vos? ¿Dónde se te cortó? No, no, es que no escuché, se me cortó, no sé cómo explicarlo. Bueno, en el rendimiento, no sé si fue anterior o qué, Sí, pero estamos con el sí, sí. rendimiento, en donde siempre vamos a tener la característica de por la placa, la potencia del motor. En este caso nos decía que era de medio HP, 0,5 HP. Lo pasamos a watt, lo multiplicamos por 7,46, da 373 watts. Y esa potencia es como si fuera la potencia mecánica o la potencia desarrollada, porque cuando el motor nos dice de medio HP, eso es lo que vamos a tener en el eje. Y lo que tenemos en el eje es lo que el motor me entrega. Y siempre, cuando hablamos de rendimiento, ¿sí?, es la potencia de salida, potencia entregada, sobre la potencia de entrada o el gasto que hemos tenido. En todas máquinas, en todo elemento que vayamos a calcular el rendimiento, siempre es lo mismo, ¿sí? Entonces, acá la desarrollada, que la pasamos a watt, es 373 watts. Y la potencia de entrada es la que calculamos recién de 863 watts. Con lo cual nos da un rendimiento de 43,22. Y no es que sea un rendimiento bajo, son esos los valores. Así como cuando estuvimos trabajando con transformadores, decíamos, tenemos rendimiento de 98, 99% en un transformador, en una máquina eléctrica, pero una máquina estática. En estos casos tenemos pérdidas, aparte de las pérdidas en el hierro, en el cobre, tenemos pérdida en el rozamiento en el aire, pérdida en el rozamiento por los copinetes o rodamientos, depende de lo que tenga el motor. En definitiva, bueno, el ver un rendimiento del 40, 50 o hasta el 60% no es de sorprenderse. ¿Sí? Bien. Quiere decir que este ejercicio nos agregó potencia y rendimiento. En el próximo, dice que un motor tetrapolar monofásico de fase partida de corriente alterna, ¿sí? O sea, a este le metieron 4 polos, siempre con monofásico, ¿no? Quiere decir que yo voy a tener más arrollamiento. De 1/3 de HP y absorbe 7,2 amperes de una alimentación de 115 volts y a 60 Hz. Y tiene un factor de potencia, acá ya nos está dando, que es de 0,75, cuando gira a una velocidad de 1720 RPM y se aplica su carga nominal. ¿Sí? O sea, 1720 sería nominal, 7,2 nominal, 115 volt y 60 Hz, todos valores nominales. Y nos pide calcular el rendimiento a plena carga, el deslizamiento, el par de salida, el par máximo si la inestabilidad se efectúa con un deslizamiento del 30% y el par de arranque. ¿Qué nos hace saber este ejercicio? Que hay varios conceptos que nosotros veníamos trabajando en motores asincrónicos trifásicos que también los tenemos en los motores monofásicos. ¿Sí? Como vamos a ver cómo sacamos la velocidad, cómo sacamos el deslizamiento, ¿sí?
y en consecuencia por ahí con la misma ecuación del par. ¿Sí? Vamos al primer punto, nos pide el rendimiento. Es exactamente igual que lo que vinimos haciendo recién. Dice que es de 1/3 HP. Lo paso a watt, da 248,67 watts. ¿Sí? Es lo primero que hicimos acá. 1/3 por 746 da 248,67. Por lo tanto, vamos a tener una potencia eléctrica de V por I por coseno phi. B es 115, la corriente nos dice que es 77,2 y nos dice que el coseno phi es 0,75, nos da todo. Da 621. Con lo cual el rendimiento, 248,67 sobre 61, da 0,4, o sea, 40%. No hay nada nuevo ahí. En el punto B nos pide calcular el deslizamiento. Entonces acá también vamos a tener una velocidad del rotor, ¿sí?, que va a ser menor que la velocidad conseguida con ese campo rotante, de acuerdo a la teoría del campo transversal o al doble campo giratorio. ¿Sí? Y la forma de calcularlo es la misma. El deslizamiento es la diferencia porcentual entre las dos velocidades, entre la del campo rotante y la de la velocidad física del rotor. Para sacar la velocidad del campo rotante también es de la misma manera. 120 por la frecuencia sobre P. Por eso nos menciona acá que es tetrapolar, porque vamos a necesitar P. Y por eso nos dice que trabajan con 60 Hz, ¿sí?, que es la frecuencia. Para que con eso saquemos 120 por 60 sobre 4, los 1800 RPM que estaría girando el vector del campo rotante. Entonces, para sacar el deslizamiento sería 1800 menos 1720, que nos dice que es la velocidad nominal a la que gira el motor, sobre 1800 da 4,4%. Ese sería el deslizamiento. Con lo cual, no asombrarse, tenemos deslizamiento y cálculo de velocidad de la misma manera que lo teníamos en los motores trifásicos. Y después nos pide el par de salida y nos dice a qué velocidad nos pide. Y bueno, ahí también aplicamos la misma ecuación del par. Depende con las dimensiones que estemos poniendo la potencia y la velocidad, va a ser 704, en el caso que sea la potencia en watt, o 5252 en el caso que la potencia la pongamos en HP. En este caso, como la tenemos en watt, hace 704 por la potencia desarrollada sobre la velocidad. Fíjense que, como me está pidiendo el par a esa velocidad, la potencia que yo pongo no es la potencia eléctrica o la potencia absorbida a la red, sino es la potencia entregada en el eje. ¿Sí? Entonces el par en ese caso, ¿sí?, va a ser 704 por los 248,67 sobre 1720. Si yo dijera, bueno, ¿cuál es el par máximo? Ahí tendría que poner los 621 y los 1800. Par máximo teórico, porque es en realidad el motor andando, vamos a tener con una condición nominal este valor, ¿sí?, que ahí da 1,018 libra-pie. Y por último, si no me paran, yo sigo, cualquier cosa, si no entienden, me avisan. Bueno, y por sí, último, ¿cómo? no hay drama. Que sigue. Bueno, no sé quién habló ahí. ¿Alguien más habló? Bueno, entonces la velocidad del rotor que nos pide para un deslizamiento del 30% la sacamos de la misma fórmula,
¿sí? Y va a ser 1260 RPM. ¿Sí? La velocidad como S menos 1 menos el deslizamiento. Y el par máximo, ¿sí? Lo vamos a tener, como les decía, con los 621, y se dice con el deslizamiento límite del 30%, que sacamos 1260, bueno, a esa velocidad de 1260, con la potencia máxima, sería el par máximo que obtenemos de ese motor. Nos pedía algo más. El par de arranque, ¿sí? Bueno, la única diferencia es, utilizamos todos los valores que tenemos de potencia de entrada, los 621, y el teórico del campo de 1800. Ese sería el par con que se inicia el movimiento del motor. ¿Sí? Bueno, acá tenemos el último ejercicio y que se refiere a qué capacitor le tendría que poner por ahí yo a un motor que, si bien de acuerdo a la potencia ya están tabulados y se sabe, ¿no? Pero vamos a hacer el ejercicio como para darnos cuenta en realidad cómo es. En realidad dice que para un motor de medio HP los capacitores no superan los 300 microfarads, pero nos va a pedir calcular algo, vamos a ver cómo lo hace. Dice que tiene un motor de 1/3 de HP, o sea que es más chico, de 120 volts, más chico que el de medio, ¿no? 120 volts, 50 Hz, que tiene la posibilidad de poner un capacitor para el arranque. Tiene un devanado principal y auxiliar que tiene las siguientes impedancias. O sea, nos da el ZM, Z de marcha, 4,5 más J37, y Z de arranque, 9,5 más J35. Y dice, hallar la capacidad del capacitor o condensador de puesta en marcha para que en el momento del arranque ambas corrientes estén en cuadratura, que sería lo ideal, ¿sí? Entonces, dice, ¿cómo hacemos para calcular eso? Es muy sencillo. Pero estén atentos. Yo normalmente tengo un Z de marcha, un Z de arranque, como si estuviera identificando el I de marcha y el I de arranque. Acá me da los valores de la impedancia, entonces yo hago el gráfico de los vectores con las impedancias. Como eso me dice que yo le agrego al de arranque, al bobinado de arranque, un capacitor, yo a la impedancia del ZA, ¿sí?, le voy a estar agregando un XC. Sabemos que es capacitivo, va a estar restando. Quiere decir que ZA me va a quedar 9,5 más J, 3,5 que teníamos, menos XC. Quiere decir que ahí estoy metiendo lo que voy a tener que calcular, ¿sí? O sea, ese XC es lo que voy a tener que saber. Cuánto tiene el valor en realidad de C, no de XC. Bueno, como la condición me dice que tienen que estar en cuadratura, ¿sí?, a 90 grados, yo digo que, fíjense acá en los ángulos, que φA va a ser igual a φm menos 90. ¿Sí? Pero φm es el arco tangente de 3,7 sobre 4,5 por Q. ¿Sí?
3,7 sobre 4,5, el Z de marcha, eso me va a estar dando el ángulo de phi m, y me dice que es 39,43. De manera que como phi A va a tener que ser lo que complementa a 90, me queda de 50,57. Phi A debería ser 50,57 y phi M 39,43. ¿Qué hago con esto? Como habíamos puesto acá que ZA es 9,5 más J 3,5 menos XC, la tangente ahí de esto, la tangente de phi A va a ser 3,5 menos XC sobre 9,5. Con lo cual phi A es arco tangente de 3,5 menos XC sobre 9,5. De ahí despejo XC. 3,5 menos 9,5 es la tangente de phi A. Phi A lo calculé recién que me daba 50,57. Y entonces me saco que XC, para que se logre la cuadratura que esté a 90 grados, debería valer 15 ohms. Pero yo cuando voy a comprar un capacitor no pido un capacitor para que me dé una reactancia capacitiva de 15 ohms. ¿No? No lo puedo no lo voy a ir a comprar así. Entonces tengo que saber el valor de C. Acuérdense que XC era 1 sobre omega C. Y que omega es 2pi por F, donde F es la frecuencia. ¿Sí? Entonces queda C 1 sobre 2pi por F por XC. ¿Sí? Paso C para acá y XC dividiendo. Y bueno, y esto me está dando 212 microfarads. Y ahí calculamos qué capacitor le tendríamos que poner como ideal para que estén en cuadratura. Estando en cuadratura Z, voy a tener las corrientes en cuadratura. ¿Sí? Que es la condición ideal para que el motor arranque. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, este es el último ejercicio así podría agregarle otro, pero vamos a estar sobre más o menos lo mismo. Así que hasta este último ejercicio es donde entraría lo del parcial. Bien. Ahora me gustaría compartirles, porque nos quedan unos minutos, Profe, disculpe. sí, Yo ingresé tarde. ¿Cuándo dijo que va a ser el parcial? el 28 de octubre, Bien, ¿hasta dónde entra? ¿De dónde hasta dónde? desde alternadores hasta este último ejercicio. Ajá. Bueno, gracias. Les quiero mostrar lo que es la inversión de giro en un motor monofásico. Aguántenme un segundo porque no lo tenía abierto y no sé con qué nombre lo tengo guardado.